Pues hemos estado tan a gusto dialogando sobre el ego y el sufrimiento emocional y espiritual con Román Gonzalvo y Javier García Campayo, que vamos a grabar un segundo vídeo, pero que va a ser mucho más práctico que el anterior y quedaros hasta el final, porque me parece que Javier nos va a proponer una práctica concreta que en 3 minutos vamos a trascender completamente el ego y llegar a la iluminación última y definitiva, ¿no? ¿Esta es la promesa, Javier? Bueno, tanto no, pero bueno, van a poder experimentar un poco lo que es la deconstrucción de yo. Muy bien. Y antes de llegar a ese momento, tal vez ya sabéis que tanto Román como Javier como yo tenemos una consulta, aunque no sé si Javier sigues viendo pacientes, pero tenemos una consulta en la que hemos estado o estamos, ¿no?, realizando práctica con personas concretas, llevamos años haciendo terapia y tal vez también antes de llegar al momento final podamos dar algunos consejos concretos para cómo desde una perspectiva espiritual o transpersonal, en la medida en que eso sea posible y humildemente, podemos gestionar y manejar nuestro dolor y nuestro sufrimiento. ¿Qué podrías decirnos tú, Román, por ejemplo? Como, por ejemplo, técnicas para trascender el ego. Venga. Pues se me ocurren varias, ¿no? La última que se me ha ocurrido, bastante rompedora, es si encuentras a alguna persona que por la calle te pide dinero, darle 50 euros. Wow. Pero esta ya es esta es pro, esta es una técnica ya a nivel hardcore, nivel pro. Sí. No, generalmente tenemos un gran apego al dinero, ¿no? Y también tenemos un gran apego al juicio. Entonces, generalmente una persona que nos encontremos por la calle y que encima le vemos con un cartón de vino sentada, evidentemente lo primero que vamos a emitir es un juicio y segundo, no vamos a quererle dar nada porque consideramos que lo va a utilizar mal. Pero ese ejercicio, o bueno, puede ser a una persona de la calle o a cualquier otra persona, ¿no? Pero darle mucho dinero a alguien que no espera tanto y que incluso puede que estemos enjuiciando sin saber realmente cuál es la situación de esa persona, pues puede ser una técnica al alcance de cualquiera que va a beneficiar evidentemente al receptor y que a nosotros nos va a hacer trascender pues ese apego al dinero y ese apego al juicio, ¿no? Por ejemplo. Yo voy a proponer otra técnica porque para llegar a trascender el ego lo primero es conocerlo, tener un cierto conocimiento, incluso teórico, diría yo. A veces leer y estudiar, como por ejemplo ahora estoy conociendo a amigos en el ámbito de la Kabbalah judía, y una de las técnicas que ellos tienen es simplemente estudiar, ¿no? El estudio teórico de qué es el alma, de sus niveles y de sus estados. Podríamos decirlo de una manera más general, no dentro de una tradición concreta, el estudio de la psicología transpersonal, y qué mejor manera de estudiar la psicología transpersonal que en las jornadas que se van a celebrar en marzo en Zaragoza, que precisamente estamos organizando nosotros tres, que en mi opinión van a ser, como ya dijimos en el otro vídeo, lo más interesante que yo conozca en el ámbito específicamente transpersonal que se va a celebrar en este país y puede que en toda Iberoamérica o en toda Latinoamérica, donde van a venir algunas de las figuras más punteras del ámbito transpersonal como Jorge Ferrer, algunos de los mayores comunicadores para mí de lo espiritual como Jaime Buigas o Mariano Alameda, Mardía Herrero y yo mismo también estaremos, Javier y Román y muchos más. Y habrá parte teórica y parte práctica. Y ya sabéis también que los Patreons y miembros del canal tenéis una rebaja sustancial del precio que en sí mismo ya es, en mi opinión, ridículo. Vamos, no sé si son 50 o 70 euros para estar 2 días con parte teórica y parte práctica. Esta para mí será la técnica básica este año para trascender mi ego, ir a las jornadas de Zaragoza. Qué bueno, sí. La intención... Así lo meto. Realmente la intención con las jornadas, ¿no?, es ayudar realmente a que cada uno pueda trascender su propio ego y esperemos que sirvan para eso. Y este año además había un tema muy interesante que había propuesto Román, porque cada año las jornadas ya son las número 10 que organiza la Asociación Transpersonal Iberoamericana, cuyo presidente es Román Gonzalvo. Esta es la que tenemos ya número 10, y habías propuesto un tema que me parecía súper interesante, que era como epistemología existencial y encuentro. ¿Cómo era el tema? No. Que tenemos un debate interno sobre esto, ¿no? A ver. El tema consiste en buscar soluciones espirituales a problemas interpersonales. Bueno, la guerra de Ucrania con Rusia, Palestina con Israel, tantas guerras que hay entre países, entre familias, entre compañeros de trabajo, entre parejas, entre amigos. Es decir, las relaciones interpersonales son una fuente de conflicto constante
histórica en la historia de la humanidad, ¿no? No hemos llegado a encontrar verdaderamente soluciones a esto. Seguramente, y siento por frustrar las expectativas de algunas personas que acudan a las jornadas, tampoco creo que realmente las jornadas vayan a ser las auténticas soluciones. Vaya, yo pensaba que ya acababan todas las guerras después de esta jornada, que esta era la solución. Ojalá, ojalá. Creo que hacemos nuestro pequeño granito de arena para conseguir que un día haya unas soluciones. Al menos creemos que la solución a estos problemas interpersonales, las soluciones están por el camino de la espiritualidad y nosotros aportamos nuestro pequeño granito. Muy bien. Javier, a lo mejor nos quieres decir algo antes de entrar en la meditación. ¿Quieres primero hacer algún apunte teórico sobre el tema que estamos hablando o sobre lo que tú quieras? No, yo creo que efectivamente la mejor forma de poder percibir el yo es observar el tiempo que dedicamos a ello. Igual que comentaba en el vídeo anterior, notar cuando tenemos una emoción negativa como una etiqueta se está desafiando, ¿no? Y eso es lo que produce. También el tiempo que dedicamos a ello. El tiempo que dedico a hablar de mi profesión, por ejemplo, será que es una etiqueta muy importante para mí. O el tiempo que dedico a hablar de mi tema espiritual o de mi tema político o de mi tema de lo que sea, eso es que constituye uno de los aspectos importantes de mi yo, ¿no? De lo que hablo es de lo que a lo que me apego. Normalmente una buena forma de ver esas etiquetas del yo es ver a dónde se va la mente. En la meditación pasa lo mismo. ¿A dónde se va la mente? A dónde se va es a las etiquetas. Cuando las etiquetas están prácticamente desidentificadas, la mente apenas se va. ¿A dónde se iría? ¿No? Entonces, yo invito a que la gente observe, por un lado, la causa de esas emociones negativas, que es una etiqueta que se desafía, y también el tiempo que dedica a hablar o a pensar en algo. Esos temas son etiquetas del yo. Oh, qué interesante, porque claro, te escuchamos hablar y ya poco a poco nos vamos introduciendo pues, en un estado más interior y más meditativo, ¿no? Y en esa autoobservación. Nos comentaste en el anterior vídeo así de pasada que había como 4 momentos o 4 fases en la práctica del mindfulness. ¿Podrías como explicarlo un poquito más? Sí, serían 4 mecanismos de acción, ¿no? El primer cambio que produce mindfulness es porque desarrolla la atención. Mindfulness es el desarrollo de la atención. El segundo es la consciencia corporal. La atención no se pone en cualquier sitio, se pone siempre en el cuerpo, porque el cuerpo siempre está en el presente y es lo que va disminuyendo el diálogo interno. La mente solo puede estar o pensando o experimentando las sensaciones. El tercer cambio se produce por la regulación de emociones, en línea con lo que comentábamos, ¿no? En el cuerpo es donde se producen los primeros cambios emocionales, uno puede detectarlos y modificarlos. Y el cuarto cambio que produce mindfulness, que va más ligado a los retiros que a la práctica diaria. Los retiros hay ya diferentes investigaciones sobre el tema que lo avalan, pero también estaban las tradiciones contemplativas, que son muy importantes porque el cambio es mucho mayor en este aspecto de la deconstrucción del yo. Hace que ese diálogo interno vaya disminuyendo y, por tanto, el yo pasa de ser un yo biográfico, estoy apegado a soy psiquiatra, soy español, tengo tal ideología, tal religión, etcétera, a la propia experiencia de conocer en el momento presente. Es lo que se llama un yo experiencia. Ella se ha identificado cuáles son las áreas cerebrales de cada uno de los dos yoes, y entonces, en vez de estar uno contándose la batalla de las etiquetas de mi yo, lo que hace simplemente es experimentar la realidad. La realidad es fascinante. No hace falta contarse ninguna película. Si te cuentas una película, te pierdes el mundo, ¿no? Como decía John Lennon, el famoso Beatle, la vida es lo que nos ocurre mientras pensamos en otras cosas. Eso es. Además, la película que solemos contarnos muchas veces es una película aburrida, repetitiva, rumiadora y de muy bajo nivel. Son 4 o 5 ideas obsesivas que tienen que ver con el mantenimiento un poco precario de nuestra identidad más bien narcisista, que repetimos y subrayamos una y otra vez, saltando por estos 4 temas, ¿no? Suele ser como una película de muy bajo nivel y normalmente una película del oeste, en el sentido de que es una peli de buenos y malos, ¿no? Entonces, malos son aquellos que están poniendo en duda mi propia narrativa y buenos son los que están apuntalando la visión egoica de mi vida. Entonces, otra técnica que yo recomiendo en terapia, ¿no? Paralela tal vez a esta de los 50 euros de Román, sería como intentar darle la vuelta, ¿no? ¿Qué pasa si me permito plantearme durante un tiempo que los malos son los buenos y los buenos son los malos? Es decir, si aquellos que me hieren o me hacen daño realmente están señalando grietas de mi personaje
y están apuntando como a las fuentes de mi narcisismo y en consecuencia son una herramienta privilegiada para ver aspectos de mí mismo que de otra manera nunca vería. Y en ocasiones los buenos, los que están pasándome la mano por el lomo y los que están siempre diciéndome lo listo y guapo que soy, realmente no están haciendo sino echar leña al fuego de mi propia egolatría o de mi propio ego, de mi propio narcisismo, ¿no? Y al menos de vez en cuando pararse y como dar esta vuelta y hacer esta reflexión es interesante, ¿no? Y empezar a vivir en un mundo que no esté como en esa orografía de los que están en mi favor o los que están en mi contra o conmigo o contra mí, sino abrirse, como dice Javier, a la experiencia también en lo afectivo emocional, en la que yo sea capaz de poco a poco ir abriendo mi corazón para dar cabida cada vez más realidad hasta, si Dios quiere, en esa compasión universal o en esa rahma, diríamos en el sufismo, acogerlo todo, ¿no? Entonces, Román, Pero ¿tienes fíjate, alguna? Rafa, que esto que estás comentando, y perdona, ya dejo a Román, eso está en muchas tradiciones contemplativas. Es decir, en el budismo, por ejemplo, se dice que a quien deberíamos cuidar realmente no es a los amigos, porque ellos nos atrapan al samsara, sino a los enemigos, porque esa confrontación y producción de sufrimiento es la que nos permite liberarnos. En las tradiciones precolombinas, ¿no? Toltecas, etcétera, se habla, y Castaneda también lo ha comentado, del pinche tirano. Es decir, conseguir un enemigo que te intente fastidiar y machacar, de nuevo hay que cuidarlo porque es lo que te permite ver este apego al mundo, estas gritas del ego que decías, efectivamente, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho a los enemigos. Eso es. Yo nunca en mi vida he crecido tanto, digamos, en cuanto a madurez psicológica, por lo menos, que en una ocasión que tuve que estar unos años en un grupo muy cerrado por una situación personal y había, como dices, un pinche tirano, una persona con la que estaba entrando como en fricción continua, que yo lo llamaba entonces ciencia fricción, ¿no? Porque era como a través de esa continua fricción iba como puliendo los aspectos de mi ego, ¿no? Que es una metáfora también habitual en el sufismo, meter varias piedras llenas de ángulos y aristas en una bolsa, agitar la bolsa, entonces se van friccionando unas con otras y es la mejor manera de tenerlas pulidas, ¿no? Sería meterte en una habitación con tu enemigo hasta que los dos podáis amaros, ¿no? Eso sería como ya la práctica máxima, ¿no? Román, apórtanos algo más y yo creo que luego ya pronto vamos a pasar a la meditación con Javier. Sí, al hilo de lo que habéis estado diciendo, tenemos un maestro de hace más de 2000 años que decía que Jesús de Nazaret, ¿no? Decía que me suena un poco. decía, perdón. decía, no, amad a vuestros enemigos, ¿no? Pero si amáis a los que os aman, ¿qué valor tenéis? Decía, ¿no? O también, si con la parábola de la anciana, si das de lo que te sobra, ¿qué valor tiene? Entonces, al final, otra forma de trascender el ego es, como decís, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, que tratando de querer a nuestros enemigos, ¿no? Y tratando de ver a eso que me une con el enemigo, que es otro ser como yo, que está encerrado en su persona y que me hace daño, ¿no? Pero que es un ser como yo. Entonces, tratar de amarle desde mi ser hacia su ser, pues es una gran labor y ojalá que lo hiciéramos todos porque se acabarían muchos conflictos que nos matan hoy en día. Amén, amén. Pues voy a ejercer de malo, que tal vez sea el bueno o al revés, no está muy claro, porque voy a daros un caramelo para vuestro ego, una egolosina, ya que uno de los motivos por los que os invito al canal, y estáis siempre invitados los dos, es porque yo tengo la convicción sincera de que los dos sois buenas personas, y esto para mí sería como algo que está muy por encima de cualquier mérito académico, que los tenéis sobradísimamente los dos, y de cualquier otro, digamos, mérito intelectual o incluso espiritual. Yo os he visto en la vida privada que nos conocemos a los dos intentando siempre estar en la ayuda a los demás. Y una cosa que me encanta de Javier, ¿no? Que por una parte tiene como ese elemento que ha estado años y años en la práctica y en la meditación y además en lo académico. Yo creo que eres tal vez de las personas en España que más lejos ha llegado en una carrera académica, catedrático de psiquiatría, con más artículos publicados que nadie, etcétera. Y luego al final, en ocasiones te he pedido un consejo y dices, bueno, se trata de ser buena gente o de ayudar a los demás, ¿no? De una manera así muy sencilla, ya que los que estamos un poco mejor, pues tenemos que ayudar a los que están un poco peor, ¿no? De esta manera tan bella y yo casi diría tan cristiana en el sentido profundo de la palabra como propone Román. Y Román lo mismo. Román, no sé si esto, no sé si quieres que lo diga, lo voy a dejar solo sugerido, dedica la mayor parte de su tiempo a ayudar de manera directa y concreta a los más desfavorecidos. Y eso lo pone por encima de todo lo demás y lo hace de verdad, ¿eh? Cada fin de semana, sábado y domingo, todos los fines de semana, que yo lo sé bien. Y después de haberos echado estas flores, que no sé cómo reaccionaréis a ella, si queréis decir algo y si no, vamos a la meditación.
para trascender nuestro ego tienes que atacarnos, tienes que hablar mal de nosotros. No nos das la oportunidad de trascender nuestro ego. Luego a micrófono quitado, te dice lo que piensa. Claro, luego os digo la verdad, ¿no? O sea, claro, por eso os he dicho que iba a hacer que no se sabe de malo o de bueno, ¿no? Y que se iba de eso, como leña al fuego de vuestro narcisismo, una egolosina, ¿no? Como una engolosinar un poco al ego. Bueno, pues entonces, sí, yo creo que ha llegado ya el momento, para no alargarnos mucho más, de entrar en contacto con lo más hondo y lo más profundo, de mirar al corazón, parar un momento la cabeza, como el estanque de esas aguas que están siempre moviéndose de la mente, volver al presente y escuchar la palabra y la práctica, que no sé cuál va a ser, que es una sorpresa para mí también y que Román y yo también seguiremos, que nos propone una práctica que yo creo que será más bien una degustación, claro, porque aquí no es el contexto ni tenemos el tiempo para hacer una práctica a largo plazo, así larga o compleja, pero sí que podremos degustar algo, yo creo, a través de la palabra de Javier. Muy bien, pues empezamos. La práctica se llamaría la deconstrucción, ¿no?, de las etiquetas, ¿no?, la observación de las etiquetas. Entonces os invito a que adoptéis una postura cómoda, sentados, donde estéis, y os imaginéis que estáis en una habitación como la que estáis, y al lado de vosotros hay una especie de hogar de fuego agradable, cómodo, donde podéis quemar cosas, ¿no? Quemar. Y sintáis que este yo serían como unas 30, 40 capas, podemos decir caretas, imaginaos esas caretas que llevábamos antes con una especie de goma detrás de la cabeza. Y vamos a intentar ver qué importancia tiene para nosotros cada una de esas caretas. No vamos a hacer las 30, evidentemente, pero sí las principales, las 8 o 10, que la mayor parte de la gente está más apegada, porque los seres humanos somos tan iguales todos, somos tan parecidos. Entonces, os invito a que empecéis a imaginar la careta de la profesión. Generalmente suele ser la más estructurante para la mayor parte de nosotros, sobre todo si la profesión nos gusta mucho y nos ha costado alcanzarla de alguna forma. Observad el tiempo que dedicamos no tanto trabajando, sino hablando de nuestra profesión fuera del trabajo, a otras personas, parejas, amigos, etc. Y ¿qué pasa si desafían esa etiqueta y nos dicen que somos un mal profesional de lo que sea? Coged esa etiqueta, echadla al fuego y sentid que ya no tenéis ninguna profesión concreta, que tendréis que trabajar de lo que fuese, como les ocurre a muchos inmigrantes cuando van a otro país, que no se les reconoce su formación. Observad el apego que os produce eso. Vamos a otras etiquetas, por ejemplo, la etiqueta religiosa y la etiqueta política. Aunque no tengamos ninguna creencia religiosa ni ninguna ideología política, eso también es una etiqueta. Y de nuevo, observad, más allá de la práctica religiosa, o más allá del momento de ir a votar, en el caso de la política, el tiempo que dedicamos a eso, en nuestras conversaciones con otra gente y en nuestros pensamientos. Eso da una clara idea de esas etiquetas. Y observad también el posicionamiento. Muchas etiquetas son inevitables, ¿no? Yo soy varón, no soy español, etc. El tema es la identificación con eso. Es decir, sentís que por pertenecer a esta religión o no religión, a este partido o no partido, sois diferentes, mejores que otros. Sentís que esto es lo mío y esto es lo de los otros. El yo se estructura ahí, en la diferencia. En cuanto hay una separación, ahí está yo. Entonces, imaginad que esa etiqueta la tiráis, la de la religión y la de la ideología política, arden y ya no tenéis ninguna creencia espiritual, sois ciudadanos del mundo, no tenéis ninguna ideología política, simplemente fluís con todo lo que hace el ser humano os interesa en la esfera religiosa y política. Vamos a la nacionalidad, otra de las etiquetas más estructurantes. Fijaos que es el sentirse orgulloso de una zona, de una tierra, porque nosotros hemos nacido en ella. Observa de nuevo el tiempo que dedicáis a ello en vuestras conversaciones, en vuestros pensamientos, y podéis sentir que esa etiqueta le prendéis fuego.
Observad cada vez que prendemos fuego a una etiqueta el desgarro que produce. El desgarro es directamente proporcional a la importancia que tiene para ello. Y una vez quemado eso, sois ciudadanos del mundo. Desde la Luna no hay ni una sola frontera. ¿Cómo diferenciarla? Esas fronteras van a estar cambiando continuamente. Observad otros aspectos que os identificáis. Por ejemplo, etiquetas muy biológicas, el género. Por supuesto, yo soy varón, otras personas son mujeres. No estamos hablando de ese dato biológico, sino de nuestro posicionamiento en la relación entre géneros. Observamos hasta qué punto eso nos identifica o podríamos quemar la etiqueta en el sentido de que nos daría exactamente igual ser varón o mujer. Y podríamos ver al mundo como personas, como seres humanos. Lo mismo con la edad, otra etiqueta que va cambiando lógicamente con los años. Generalmente uno está muy identificado con su grupo de edad. Cuando uno es joven piensa que los jóvenes son los que tenemos la razón. Cuando ya peinamos canas pensamos que somos los mayores los que tenemos la razón. Sentid que tiráis esa etiqueta al fuego y no hay noción de edad. No hay personas que os parezcan mejor o peor en razón de su edad, sino que de nuevo sentís que todos son seres humanos. Y así con prácticamente cualquier pertenencia a equipo, a grupo, a universidad, a colegio, a asociación. ¿Ves cómo las rendijas del yo se van colando por cualquier sentido de pertenencia? Sentís que tiráis todo eso al fuego y tiráis también otros tipos de etiquetas, como por ejemplo meditar o no meditar. Muchos meditadores se consideran mejores que quien no medita, algo absolutamente absurdo, porque la función de la meditación es ayudar a otras personas. O otras etiquetas como el vegetarianismo o el ecologismo o todo lo que sea un movimiento que, aunque sea muy noble, tiende a la separación. Observad si existe esa separación. Estos son los míos y estos son los otros, los de segundo nivel, los que no son tan buenos como yo. Ellos se agarra a eso. Tirad esas etiquetas, quemadlas, observad los valores. Los valores es el tejido más fino del ego. Yo soy de esta forma, yo soy muy sincero, o soy muy lo que sea, o soy muy... Los valores son para encarnarlos, pero no para sentir diferencias con otras personas. No para sentir que yo soy mejor que quien no tiene esos valores. Sentir que quemáis esos valores. Observad de nuevo el tiempo que dediquéis a pensar en ellos, a hablar de ellos, etc. Si todo eso estuviese quemado, todavía quedarían un par de etiquetas. La biografía, nosotros en consulta lo vemos continuamente, la gente nos aferramos a nuestra biografía porque es lo que estructura el yo. Y por supuesto, el nombre. Repetid vuestro nombre mentalmente. Veis cómo el yo se dispara. Si yo digo Javier García Campayo, ¡guau! Entonces, imaginaos que habéis tenido un accidente muy poco frecuente, pero que a veces ocurre, que pierdo la memoria anterior y ya no recuerdo nada de mi biografía, ni tampoco recuerdo mi nombre. Y todo esto me ha ocurrido en un país extranjero, yendo solo. Se ha perdido pasaporte, no hay ningún dato sobre mí. Es imposible a la gente saber cómo me llamo, de dónde vengo, y yo no recuerdo nada de mi biografía anterior. Y en ese contexto me denominan, me llaman Juan o Juana Fernández López. ¿Dónde está el yo? Os dejo unos segundos y volvemos con el. Wow. Qué pasada. Recordaba
metáfora de Jalaluddin Rumi, en el que el camino espiritual es como la polilla enamorada de la llama que va volando y se va acercando a la llama, ¿no? Hasta que al final, si todo va bien, como decíamos antes, se llega a esa aniquilación o ese anodadamiento, ese llegar a ser nada, en que la polilla se funde completamente con la llama y ya no hay polilla, sino solo llama, ¿no? Pues esto es lo que me inspiraba este bello ejercicio que nos ha propuesto Javier García Campayo. Ya sabéis que a nosotros tres, a Mardía y a un montón de gente más interesante podréis vernos en Zaragoza a mitad de marzo para la jornada transpersonal que celebraremos allí en modalidad online y presencial. También tengo que decir, aunque ahora ya después de la meditación me cuesta ponerme la careta del marketing de YouTube, pero ya sabéis que esto tiene que ser así, que os suscribáis al canal, que nos dejéis likes y comentarios, que lo compartáis si pensáis que esto tiene algo que aportar. Buscad el otro vídeo que tenemos ya grabado hablando sobre el ego, sus trampas y trucos también con Javier y con Román, que ha sido muy interesante. Y si queréis decir algo más antes de irnos, fantástico. Yo solo despedirme. Ha sido un placer compartir el tiempo con vosotros. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Pues ya está. Muchas gracias a todos y nos vemos en Zaragoza. Bendiciones.